Bueno, vamos al lío. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos enfrentamos a una de las transformaciones corporativas más alucinantes de nuestra era. Vamos a desgranar cómo una pequeña empresa de software nacida en la década de los 70 le dio la vuelta a la tortilla por completo. Pasó de ser el típico sistema de escritorio que casi todos teníamos en casa a convertirse en un auténtico coloso mundial de la inteligencia artificial y la computación en la nube. Y para ello nos vamos a apoyar en datos muy recientes y en los hitos históricos clave. Para que nos hagamos una idea del tamaño de la bestia de la que estamos hablando, fijaos en esta cifra, 81.270 millones de dólares. Según el último informe financiero de la entidad BBV, esto es lo que han ingresado solamente en el cuarto trimestre fiscal de 2025. ¡Una locura! Básicamente estamos hablando de generar en 3 meses más dinero que el Producto Interior Bruto de muchísimos países, redefiniendo por completo lo que significa la rentabilidad tecnológica hoy en día. Para entender bien cómo funciona este imperio, vamos a estructurar el análisis en 5 puntos muy claros. El gigante que es hoy, de dónde viene, esa gran evolución que ha supuesto la nube, cuáles son sus 3 grandes pilares financieros ahora mismo y, por supuesto, los retos y controversias a los que se enfrentan. Empezamos por el punto 1, el gigante tecnológico actual, con la vista puesta en su escala y posición hacia 2026. Y aquí hay un dato del informe de BBVA que es para enmarcar. Mantienen unos márgenes operativos de entre el 45 y el 47%. A ver, esto es como hacer malabarismos, pero a una escala monumental. Pensad que integrar la inteligencia artificial está quemando miles de millones en la industria, pero ellos logran compensar esos costes estratosféricos con una eficiencia operativa brutal, un equilibrio perfecto que demuestra mucho músculo. Pasamos al punto número 2. Orígenes y dominio del PC, o cómo se construye un monopolio paso a paso. Si hacemos un viaje rápido en el tiempo, la velocidad a la que han ido marcando hitos es increíble. Todo arranca en el 75, cuando Bill Gates y Paul Allen empiezan picando código básico. 10 años después, ¡pum!, Windows 1.0, la primera piedra de su imperio de escritorio. Luego damos un salto al 2001, un año fundamental porque lanzan el mítico Windows XP y simultáneamente se meten de lleno en los videojuegos con la primera Xbox. Y finalmente llegamos a 2014, el año en que Satya Nadella se sienta en la silla de CEO, un verdadero punto de inflexión en su historia. Porque de hecho el contraste entre líderes es enorme. Durante la etapa de Steve Ballmer, la obsesión era el hardware, los dispositivos, proteger el ecosistema Windows a toda costa e incluso comprar la división de teléfonos de Nokia. Era una estrategia tradicional y bastante defensiva. Pero cuando entra Nadella, hace un giro de timón de 180 grados. Deja de lado el hardware duro y puro para apostar todo el futuro de la empresa por la nube, la inteligencia artificial y, sorprendentemente, por abrazar el código abierto. Un cambio de juego absoluto. Y eso nos lleva directos al tercer apartado, la revolución de la nube y ese gran cambio estratégico. Aquí la clave está en entender qué es exactamente esto de la Intelligent Cloud o nube inteligente. No es solo la típica palabra de moda para el marketing. Hablamos de su gran división financiera, la que incluye todos sus servicios de servidores, esa inmensa infraestructura global que conocemos como Azure y toda la inteligencia artificial que ofrecen a terceras empresas. Entender este segmento es clave para comprender qué es lo que da dinero hoy en día. Claro, este imperio en la nube no se construyó solo desde cero. Han ido tirando de chequera con una precisión quirúrgica. En 2016 compran LinkedIn. 2 años después, en 2018, adquieren GitHub, ganándose de un plumazo una influencia monumental sobre los programadores de todo el mundo. Y la jugada maestra, esa inyección multimillonaria en OpenAI en 2023. No es solo aportar capital, es coger la tecnología de IA generativa más avanzada del planeta y meterla hasta la cocina en todos sus productos, como el famoso Copilot. Punto número 4. Los 3 pilares financieros. Vamos a diseccionar de dónde viene el dinero en el cuarto trimestre de 2025. El cambio de paradigma aquí es total. Históricamente, vender ordenadores y licencias de Windows era el rey indiscutible, pero hoy la división de productividad y negocios genera más de 34.000 millones de dólares. La nube inteligente le sigue pisando los talones con casi 33.000 millones. ¿Y la computación personal tradicional? Pues ahora es la porción más pequeña de la tarta, con unos 14.200 millones. Las suscripciones y la nube se han merendado literalmente al antiguo modelo. Pero la historia se pone aún más interesante si nos fijamos en el crecimiento de un año para otro. Agarraos, porque la nube ha explotado con un crecimiento de casi el 29%. ¡Un 29%! La rama de productividad también sube a un ritmo muy sano, rozando el 16%. Pero ojo, la computación personal en realidad ha bajado un 2,7%. Esto nos dice algo muy claro. La compañía sabe perfectamente dónde pisar el acelerador y en qué áreas es normal ir aceptando un declive natural.
Ahora, atención a este detalle del informe financiero porque es de locos. La adopción de la inteligencia artificial es tan, pero tan abrumadora en este momento que la demanda literalmente supera la capacidad instalada. Es decir, lo que está frenando su crecimiento en la nube no es la falta de interés del público, es que les faltan servidores físicos. Es un enorme reto logístico a escala planetaria provocado por su propio éxito. Y aun teniendo esta inmensa presión y este cuello de botella con el hardware, mantienen una previsión que es alucinante. Estiman que su infraestructura en la nube, Azure, va a seguir creciendo entre un 37 y un 38%. Mantener este ritmo de crecimiento en una empresa de este tamaño es algo casi inaudito y justifica sobradamente las gigantescas inversiones que están haciendo para levantar nuevos centros de datos por todo el mundo. Y por último, llegamos a la sección 5. Porque no todo es un camino de rosas. Hablemos de los retos, los riesgos y las controversias, el verdadero coste del liderazgo. Si repasamos los registros históricos de forma imparcial, esta corporación ha tenido que navegar por aguas muy turbulentas. Recordemos las duras demandas antimonopolio por sus prácticas comerciales entre finales de los 90 y principios de los 2000, o las menciones que tuvieron en polémicos programas de vigilancia electrónica como PRISM, por no hablar del gigantesco incidente de julio de 2024, cuando una actualización defectuosa de la empresa externa CrowdStrike tumbó millones de sistemas Windows, paralizando aerolíneas y bancos enteros, evidenciando nuestra inmensa dependencia global de sus plataformas. Y si miramos hacia los próximos años, el análisis de BBVA nos alerta de riesgos muy tangibles para 2026. Por un lado, una competencia feroz y constante por dominar la nube. Por otro, al albergar gran parte de la información corporativa mundial, están en la diana constante de ciberataques y vulnerabilidades de seguridad que podrían hundir su reputación. Y finalmente, un riesgo estratégico brutal. ¿Qué pasa si todos estos miles de millones inyectados en la inteligencia artificial no alcanzan los rendimientos económicos esperados a largo plazo? Así que, llegados a este punto, toca hacerse la gran pregunta para cerrar este análisis. ¿Estamos ante una entidad cuya demanda por la IA es tan salvaje que supera su propia capacidad física? ¿Todo esto mientras hace malabares con riesgos a nivel global? ¿Con semejante músculo financiero y dominio en la nube? ¿Cómo va a moldear exactamente este coloso en la próxima década de nuestra vida digital? ¿Serán capaces de sostener este equilibrio mientras construyen los cimientos del futuro tecnológico? Es una reflexión fascinante que dejamos sobre la mesa. Ha sido un auténtico placer compartir este análisis con todos. Seguid indagando y hasta la próxima.